Vamos. Sí. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que se encuentran en el templo, como también los que se encuentran en sus casas, en el sur, nuestros hermanos que están también participando. Daremos inicio a este servicio de escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno de Jesús, el nombre guarda. Se encuentra en la página 135 de nuestro himnario. Página 135 de nuestro himnario, de Jesús, el nombre guarda. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán, dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Amén. Le invito a que glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración. Padre Celestial, nos presentamos, Señor, a través de este nombre que es sin igual, este nombre que es sobre todo nombre. Y ahí estamos detrás nosotros, tus hijos, tus siervos, tu iglesia, Señor bendito, rogándote, en primer lugar, ten misericordia de nosotros. Sé propicio, Señor, a nuestras almas cansadas, a nuestras almas necesitadas, Señor, que buscan tu rostro esta mañana. Dios eterno, en este nombre maravilloso, presentamos cada uno, Señor, de nuestros hermanos, nuestros alumnos, Señor, que hoy llegamos a esta escuela. Y en la escuela venimos a aprender tus preciosas enseñanzas. Señor, haznos olvidar de todo lo terrenal, todo lo material, todo lo que no es tuyo, para poder aprender un poquito más. Queremos conocerte, queremos acercarnos, Señor, y para eso rogamos que a través de este nombre tú puedas manifestarte, Señor, en cada uno de nosotros. Dios eterno, te ruego, Señor, principalmente por aquel que está triste, por aquel que está cansado,
por aquel, Señor, que ha perdido las fuerzas, por aquel, Señor, que sus rodillas se han cansado y sus brazos se han caído. Tú puedas levantarnos, Señor, a través del poder de tu Espíritu, del poder de tu palabra, regenerando, restaurando, reconstruyendo todo aquello, Señor, que necesitamos para seguir adelante. Dios eterno, la lección preparada puede llegar en el momento oportuno a mi corazón. Dios eterno, tú eres nuestro Maestro. Señor, si tú no estás, esta es palabrería humana que no edifica. Por eso te rogamos que tu Santo Espíritu se haga presente en cada uno de nosotros. Señor bendito, te lo pedimos y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor para esta lección se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Estamos observando el versículo 16 y 17. En esta oportunidad haremos una introducción a este pasaje bíblico que en mi Biblia tiene por título El justo vive por la fe. En otras Biblias aparece el título El poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Una vez leeré ambos versículos y luego toda la iglesia leeremos ambos versículos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, que esta palabra pueda ser vida en mi corazón. Revélanos, Señor, tu palabra, que tu palabra pueda ser declarada a cada uno de nosotros y podamos ser, Señor, edificados a través del poder de tu palabra. Te presento a cada alumno, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Podamos, Señor, aprender de ti. Señor, tu sabiduría eterna que está contenida en tu palabra pueda mostrarse, Señor, a nosotros, pequeños, faltos, necesitados, pobres de espíritu, pero que en tu nombre, en este nombre maravilloso, Señor, tu palabra se nos es revelada a través del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias doy al Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar una vez más en la casa del Señor, una vez más reuniéndonos para observar la palabra del Señor. Con mucho temor, con mucho temblor, buscamos el rostro del Señor.
La soberanía de Dios es de tal magnitud que donde Él está nadie hay a su lado, dice el himno. Por lo tanto, referirnos a nuestro Dios es algo grandioso, maravilloso, terrible. En el antiguo pacto dice que nadie se podía acercar al monte cuando Él estaba ahí, ni los animales, ni las personas. Cuando descendió Moisés, después de estar con Dios, no se le podía ver el rostro a Moisés por el resplandor que él tenía de haber estado con Dios. El hombre sin Dios carece de todas estas cosas, de la lectura de la palabra del Señor. El hombre sin Dios son palabras que no va a entender, que las va a discernir carnalmente. Por lo tanto, como muchos expresan de la Biblia, es un libro, y es exactamente eso. El hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. El hombre carnal no tiene ninguna posibilidad de acceso a las cosas con las cuales usted y yo hemos tenido este privilegio. Y es a través de este nombre, que es sobre todo nombre, el que nos permite ahora poder mirar y observar la palabra del Señor con poder, como la revelación de Dios, en el cual nos muestra su voluntad, en el cual nos muestra sus promesas, en el cual están contenidas las profecías. Pero tiene que haber un después, porque hay un antes. El hombre sin Dios, una vez que fue destituido de la gloria de Dios. Por eso que nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, una vez más mostramos la gloria de Dios. Esa es la misión de la iglesia en la tierra. Mostrar la gloria de Dios. Ese himno que cantan los niños, la lucecita. Es ese resplandor con el cual Moisés era imposible mirarlo, y no por un rato, fueron días que no se podía observar, no se podía mirar directamente. Es ese resplandor de la gloria de Dios que fue destituido el hombre por el pecado, y a partir de ahí esta separación total con Dios, absoluta y total. A través del pecado llegó la muerte. A través del pecado llegó la corrupción, la desobediencia, la incredulidad, todas las obras de la carne. El libro de Gálatas es muy claro en mostrar que no son las obras, ¿no es cierto?, que el enemigo coloca en nuestros corazones. No, son las obras de la carne. Si yo descuido la vida del Espíritu, esas obras de la carne van a florecer al instante, inmediatamente. Porque las cosas de la carne se han de discernir carnalmente, y las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, una persona que no tiene esta reconciliación, que no ha sido regenerado, como decía el himno tan maravilloso que cantamos al inicio, este nombre. Cuando nosotros nombramos a Jesús en nuestra oración, cuando nosotros nombramos a Jesús en nuestros actos, estamos diciendo: nosotros somos representantes de Cristo. Es a través de este nombre maravilloso que las cosas cambiaron absolutamente. Dice: de Jesús el nombre ensalza,
cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Quien no tiene esta experiencia, quien no pasa por esta experiencia, es imposible que pueda entender las cosas de Dios. Las cosas, Dios es espíritu, por lo tanto todo lo de Dios es espiritual. ¿Qué se manifiesta? Es el Dios creador, se manifiesta en la creación. Vemos la gloria de Dios en lo que Él ha creado, pero Él es espíritu. Entonces, este paso de la carne a este nuevo nacimiento, en el cual debemos nacer otra vez, y ahí es en donde aparece, ¿no es cierto?, este sacramento, este mandato que Jesús dejó a su iglesia, que nos bauticemos por la fe. En ese momento, cuando ingresamos, muere el hombre pecador y se levanta el nuevo hombre por la fe. Dios opera ese cambio, Dios opera ese milagro en nuestras vidas. Eso requiere de un poder tremendo. Cambia el destino de la persona. De la muerte eterna pasa a la vida eterna. Eso tiene que ser un poder muy grande, no es un poder cualquiera. Por lo tanto, nosotros, que con la ayuda del Señor vivimos la vida del Espíritu, debemos estar constantemente mirando con diligencia, como dice el apóstol en Efesios capítulo 5. Mirad con diligencia cómo andéis. Es decir, comenzar la vida del Espíritu no significa ahora vivo la vida del Espíritu y me relajo. No, porque mientras nosotros estemos en esta carne, vamos a tener la tendencia. Nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Entonces Él tiende a las cosas de la carne. Le gustan las cosas de la carne. Y cuando nosotros pensamos en las cosas carnales, inmediatamente nos vamos a los deleites. Pero hoy vamos a hablar del poder que también le gusta a la carne. ¿A quién no le gusta tener una posición de poder donde tú puedas, ¿no es cierto?, mandar las personas, donde puedan reconocerte, ¿no es cierto? No, esta persona es muy inteligente. Hay un reconocimiento de poder, el poder de la inteligencia. No, él tiene muchas riquezas. Es un hombre que tiene mucho oro, tiene mucha plata. Son riquezas. ¿Y qué nos da el dinero? Nos da poder. Se dice que todo hombre tiene un precio. Todo hombre tiene un precio. Le cuenta la historia de un mafioso que quería comprar un juez y le ofreció una cantidad de dinero el mafioso y no, imposible. Se mantiene en la rectitud. Sin embargo, después de insistir y después de ir doblándole el ofrecimiento de dinero, finalmente pudo comprar la justicia. Lo vemos hoy, necesitamos mirar apenas un poquitito fuera de nosotros para darnos cuenta cómo el poder del dinero lo ha comprado todo, al punto que la verdad, la veracidad se ha perdido y decimos, no, ya está, ya se corrompió. Ayer conversaba con una persona en la feria, uno de mis caseros, él no es chileno, y me decía, no, en mi país ya realmente no se puede creer en los políticos, no, están todos ya absolutamente coludidos. Y vamos viendo, ¿qué es lo que hace esto? Una obra de la carne, la avaricia. El hombre no tiene la capacidad carnalmente de decir, esto es suficiente. No,
La obra de la carne se enseñorea de nosotros y cada vez más queremos más. Y es ahí donde el apóstol nos dice, mirad con diligencia cómo andéis, para que estas obras de la carne que se manifiestan en cuanto yo descuido ese observar, ese mandato. El imperativo, lo hemos dicho muchas veces, mirad, tiene dos acepciones, una invitación y un mandato, una obligación. Y nosotros como cristianos no es una invitación a mirar cómo andemos, no. El Señor nos mira, deténganse en el camino, observen lo que están haciendo, para que estas obras de la carne no se enseñoreen de nosotros, sino muy por el contrario, sea el Espíritu. Porque ya no tenemos una herencia acá en la tierra. La que tenemos es incorruptible. Ya no hay corrupción en esa herencia que tenemos. Inmarcesible. Eso quiere decir que es perenne, no se marchita. No como las hojas de los árboles en otoño, que esas hojas se secan y se caen. Ya no es así. Inmarcesible, no se marchita esa herencia, pero no es aquí, sino que es en los cielos. Entonces, el hombre sin Dios tiene un poder. Cada uno se afirmará en lo que cree que es poderoso. Es la manera que tiene para poder sobrevivir en este mundo, en donde está ¿no es cierto?, el gobernador de las tinieblas, el gobernador de las tinieblas que gobierna este mundo y nos hace creer que tenemos poder. Pero finalmente llegamos a la conclusión de que es un engaño, porque el hombre sin Dios nunca va a encontrar la satisfacción en aquellas cosas que le parecen que son el punto final de su vida. Hasta aquí llego, aquí estoy bien. No, hay una necesidad constante del hombre sin Dios de buscar, de querer más. Eso es inherente a nuestra naturaleza humana. Nosotros como hijos de Dios también debemos tener una constante preocupación y un querer más, pero ya no el poder de la tierra, sino que la riqueza espiritual. Nuestro foco se ha cambiado. Es a través de este nombre, que es sobre todo nombre, en el cual el destino nuestro cambió por su misericordia, porque nosotros no tenemos ninguna chance de aportar absolutamente nada, ni portándome bien, ni haciendo buenas obras. No, esto es por gracia. Y la gracia es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio y que nos permite ahora abrir la palabra del Señor y encontrar en ella la vida eterna. Abrimos la palabra del Señor y encontramos en ella los preceptos que Dios nos deja para nosotros poder estar, caminar y continuar hasta el día en que Él venga a buscar su iglesia. ¿Qué otra esperanza maravillosa podríamos tener? ¿Qué otra esperanza maravillosa podríamos nosotros buscar si no es el encontrarnos con el amado de nuestras almas? Este amado que nos dijo, mi paz os dejo. Las personas que tienen mucho poder, si no tienen a Cristo, no tienen paz. Y eso lo lleva a una constante insaciedad, a una constante búsqueda por saciar esa sed que consumía mi cuitado corazón, dice el himno. Y nosotros por su gracia, por este poder que nos levantó del sepulcro porque estábamos muertos, nos ha regenerado, regeneró nuestros pensamientos. ¡Qué maravilloso es esto!
Vemos en las noticias cómo las personas son presos de sus pensamientos, que los llevan a cometer actos que uno dice, pero ¿cómo es posible? Hombres sin Dios. Ayer teníamos la reunión de pastores y uno de ellos precisamente hacía hincapié de cómo está el mundo hoy. Parece un tema que, oye, siempre se trae a colación. Es que el hombre sin Dios es así. Y no vienen días mejores. La palabra del Señor lo dice. Entonces, este cambio, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Soy feliz. Ya no buscamos el poder acá en la tierra, sino que buscamos las cosas del Espíritu, las cosas que se encuentran en los cielos. Entonces, este poder que Dios nos participa a través de su omnipotencia, todo, potencia, poder. Él no es mezquino con este poder, sino que nos lo ha entregado a nosotros. Llegando al templo de la Hermosa, los apóstoles le dijeron a ese mendigo de profesión, no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesús de Nazareno, el poder, en el nombre de Jesús, este nombre que nosotros debemos tratar con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho temor, porque es en ese nombre maravilloso. Levántate y anda. Cada vez que nosotros mencionamos en nuestras oraciones, al pedir la bendición, mencionamos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, somos representantes de Él. Nosotros tenemos otra vida, tenemos la vida del Espíritu. Y el poder del Evangelio se ha manifestado en nuestras vidas de tal forma que me levantó de los muertos. Ese poder que resucitó a Jesús, poder de Dios Padre, que resucitó a Jesús de los muertos, así también a nosotros nos levantó y cambió nuestra vida. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la búsqueda entonces que yo tengo que tener a partir de ahora? ¿Las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hacer una especie de introducción al tema, el poder del Evangelio, que es considerada la tesis, ¿no es cierto? Aquí está resumido el Evangelio y esto es lo que el apóstol en los capítulos siguientes desarrollará de una manera que solo Dios pudo inspirarlo. ¿Se da cuenta cómo el poder de Dios nos cambia de tal manera que nos hace ver cosas distintas? ¿Cómo el apóstol llega a estas conclusiones? ¿Por sabiduría humana? No, revelación de Dios. Revelación que nosotros debemos buscar a través de su palabra, para que no sea un libro más, un libro distinto. Dice acá, entrando en la lección, cabe hacer notar que la palabra poder, virtus, tiene aquí el significado de potencia o potestad. La palabra en alemán se llama Möglichkeit, que significa posibilidad y capacidad para hacer algo. Posibilidad y capacidad para hacer algo. Es decir, es el poder omnipotente de Dios que nos lo ha dado a nosotros para poder tener la capacidad de hacer algo. Cuando buscamos al Señor en oración, es ese poder que nos mueve.
Cuando buscamos al Señor en santificación, es ese poder que nos mueve. Cuando el Señor toca nuestro corazón para hacer algún hecho determinado, algún acto determinado, es el poder, este poder que nos mueve. Por lo tanto, este poder ha sido dado a nosotros como una capacidad para hacer algo. Poder de Dios. Así como se dice el don de Dios, la criatura de Dios, las cosas de Dios, el poder de Dios, poder que viene de Dios. Vamos a leer en Hechos, capítulo 4, versículo 33. Tenemos de la iglesia en... Ya, vamos a pedirle a la iglesia en Pucón para que podamos ir organizando las citas bíblicas. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 4, versículo 33 en primer lugar. Iglesia en Pucón. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Y con gran poder, ¿eso significa muy fuerte? ¿Eso significa voz? No, con gran poder. Las palabras que ellos usaban tenían este poder. Por lo tanto, la palabra usada aquí, que es la capacidad para hacer algo, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos trasladamos a la iglesia en Chillán. A ver. Tenemos Sí. el versículo, pastor. Amén. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, Pastor Manuel. Pero recibiréis poder. Qué maravilloso que Dios, siendo quien es, estábamos viendo el carácter y los atributos de Dios, y realmente es un Dios que nuestra mente no logra dimensionar lo que Él es. Aún así, Él es tan lleno de amor que nos otorga, nos comparte de ese poder, y ahora nosotros tener la capacidad para hacer algo, pero es el poder de Dios. Y esta capacidad que nosotros vemos, como ya hemos visto por las citas bíblicas, no es para vanagloriarnos en la tierra, ni para las cosas terrenales. Este poder de Dios es para las cosas del Espíritu, a la cual hemos sido llamados, que nos ha levantado del sepulcro, renovando, transformando nuestro ser. Lucas capítulo 24, versículo 49. Iglesia en Chillán. Amén, amén. En el nombre del Señor Jesús. Dice así: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. 24:49 de Lucas. Llegó un poquitito entrecortada el audio, voy a leerlo desde acá. 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Es necesario. Es necesario este nuevo nacimiento en el cual Dios coloca su Santo Espíritu en nuestros corazones y a través de su Santo Espíritu nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Nos es otorgado este poder, la capacidad para hacer algo. Y yo os enviaré el que os enseñará todas las cosas. Es este poder. El poder que nos permite observar la palabra del Señor y poder tener una revelación de su palabra. Por eso decíamos, el hombre carnal, imposible, imposible, no hay cómo. La pregunta que nos hacemos, ¿mora el Espíritu Santo en mi corazón? Si tú tienes la posibilidad de degustar estas cosas maravillosas de Dios, mora el Espíritu Santo. Las caricias del Espíritu Santo, el carisma del Espíritu Santo es muy maravilloso. Y nos llenamos del Señor y nos gozamos con el Señor. Pero la vida del Espíritu se produce inmediatamente cuando somos regenerados y nuestro destino por este poder omnipotente de Dios es cambiado. Habita en nuestro corazón su Santo Espíritu. Eso es poder de Dios. Y este poder nos guiará. Este poder nos guiará. ¿Se da cuenta? Es decir, el Espíritu Santo que habita en nosotros es poder de Dios y nos va a guiar a toda verdad. Es decir, ¿a dónde nos guía? A la palabra del Señor. A toda justicia. ¿A dónde? A la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 35. Continuamos en la iglesia en Chillán, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Ahí está. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, poder de Dios hay en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos justificamos delante de Dios? Nos justificamos, no, que la carne, ¿no es cierto? No. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, es poder de Dios y nos da la capacidad para hacer algo. Lo que Dios no va a hacer por nosotros es decidir. Ese es el libre albedrío que Dios respeta. Aunque sus propósitos se llevarán a cabo sí o sí. Yo puedo, con mi libre albedrío, arrancarme, correrme, no querer hacerlo, no aceptar, que fue el ministerio de nuestro pastor Josué. Pisando la Ilhabela dijo: acá nadie me conoce, nunca más hablo de Cristo, como lo dijo Jeremías, ¿no es cierto? No sé cuántos años pasaron, llegaron unos hombres. Papito, lo buscan unas personas con corbata, parecen chilenos. Si estuviera a las alturas, o si en el Seol fuera, ahí estás tú. No tengo cómo esconderme. Me puedo correr, pero los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. Y si el Señor nos ha llamado,
Si tú has tenido revelación del Espíritu Santo, para algo te llamó. Entonces el Señor hoy día nos dice, Pastor Pablo, ¿hasta cuándo se va a justificar usted? El Señor nos dio su Santo Espíritu, nos dio poder para guiarnos a su palabra, a sus profecías, todo lo que está contenido en la palabra del Señor. También existe el poder humano, como lo estábamos comentando, el poder de la carne, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros ir, venir, hacer riquezas. Es natural, hace parte de la esencia, ¿no es cierto?, del hombre. Voy a dar la oportunidad a nuestro hermano ayudante, nuestro hermano Alfonso, para que nos hable un poquitito de este aspecto, ¿no es cierto?, en el cual el hombre también tiene poder, para que después comparemos. ¿Será que yo tengo que tener todo el poder carnal y el poder espiritual? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida del cristiano? Vamos a invitar a nuestro hermano Alfonso que pase por este lugar. El Señor lo bendiga, hermano Alfonso. Buenos días, mis hermanos. Los saludo con la paz del Señor, agradeciendo una vez más poder estar en su casa de oración. Estábamos conversando con el pastor Pablo, hablamos por WhatsApp de lo que había que hablar hoy día en la mañana y llegamos a la conclusión que teníamos que hablar que el ser humano en general necesita cambios, está dentro de él, está dentro de nosotros, siempre estamos buscando cambios. Ya sea cambios físicos, por ejemplo, una persona alta le gustaría ser más baja, una persona baja le gustaría ser más alta, un flaco le gustaría no ser tan flaco, una persona gorda no le gustaría ser tan gorda, y estamos bombardeados con información de ese tipo. La publicidad trabaja bajo esa primicia y nos causa necesidades que a lo mejor no tenemos, el cambiar un auto, el cambiar el celular por uno más nuevo, porque necesitamos constantemente estar cambiando. Eso en el aspecto físico, en el aspecto que se ve, pero también eso pasa en el ámbito espiritual. Una persona sin Dios busca también llenar el espacio que Dios nos llena. Por ejemplo, el budismo habla de que a través de la meditación y de buenos actos, tú vas a vivir en paz y además creen en la reencarnación. Entonces, piensen que tus buenas acciones te van a hacer convertirte en un ser mejor en tu próxima encarnación. Entonces eso a ellos los llena, entre comillas, y pueden vivir más en paz. El espiritismo habla de que hay espíritus superiores que hablan a través de medium y te hacen vivir mejor o te dan respuesta a la vida que tú necesitas. Entonces constantemente están buscando afirmación y una forma de poder vivir mejor, ¿ya? El Krishna, ¿ya? El Krishna es, la principal enseñanza del Krishna es que la persona puede aprender a dejar de aferrarse a los frutos de la acción, alejándose del reino falso de los sentimientos y liberarse de las emociones negativas a través de la práctica del yoga, ¿ya? Eso es lo que habla, o sea, a grandes rasgos, el Krishna, que a través de ejercicios usted también puede liberarse y no es necesario creer eso porque eso fue una cosa que Dios nos dejó. El pastor Pablo sale a correr todas las mañanas porque libera tensiones y bota estrés y es algo que Dios nos dejó, pero ellos no, ellos los toman para su religión y a través del yoga liberan tensiones. Y la fe Bahá'í es una religión relativamente moderna que fue creada en Afganistán. Acá en Chile nosotros tenemos un templo ahí por Peñalolén. Y la fe Bahá'í afirma que aunque los tiempos pudieran estar oscuros, la paz mundial es inevitable y que en algún momento va a llegar, y nosotros sabemos claramente que eso no va a pasar hasta que el Señor vuelva. Entonces el hombre sin Dios busca constantemente el vivir mejor y el tratar de llenar este espacio que solamente nosotros sabemos que Dios nos puede llenar. Amén. Eso es lo que yo les traje a ustedes estas mañanas. Que el Señor los bendiga. Entrando un poquito en la lección, dice, los seres humanos, acá,
el hombre ha intentado... Ya, ahora entendí. Lo que pasa es que esta lección fue armada de varios aspectos. Dice acá en la lección, el hombre ha intentado quitarse a Dios de encima y promover su autocreación, pero esto solo lo ha llevado a un sinsentido. Todo ocurre como si hubiéramos roto el contrato implícito con Dios y hubiéramos aceptado un pacto con el diablo, quien nos ha ofrecido poder, el conocimiento del bien y del mal y la felicidad eterna, con la condición de renunciar a Dios. Hemos renunciado a Dios y al final del pacto nos damos cuenta de que era un contrato engañoso. Lo tenemos todo, pero no tenemos a Dios. Tenemos el poder, pero no tenemos el sentido. Eso es una reflexión de un hombre de hace bastante siglos atrás. Nos da cuenta de cómo el hombre, ¿no es cierto?, busca satisfacer y pensamos en la autocreación. Tanto es que la negación de Dios lleva a la teoría de la evolución, para negar la existencia del Dios creador. Entonces, una autocreación, pero todo eso nos conduce a un sinsentido. No tiene sentido. Y el hombre busca más satisfacer, como decía nuestro hermano Alfonso, a través de diferentes filosofías, religiones, programas, se van haciendo, ¿no es cierto? Y intentando satisfacer esa necesidad de nuestra alma, porque el hombre ha sido creado para alabar a Dios, adorar a Dios. Esa es una necesidad, esa necesidad de adorar. Y el hombre ha cambiado, ¿no es cierto?, el camino, lo ha transformado y busca su autoplacer. Entonces llegamos a cosas tan absurdas como es la evolución, ¿cierto? Se supone que venimos de los animales y por ahí tenemos algunos primos, pero eso a nuestro entender es solamente para negar, ¿no es cierto?, negar su existencia de Dios. Pero por otro lado, se han entregado a estas pasiones de buscar poder, conocimiento, religiones, filosofías, pero no llegan a un buen fin. Los seres humanos tienen un deseo innato de cambiar o ser cambiados. Quieren verse mejor, sentirse mejor, tener más dinero, más poder, más influencia. La premisa que opera en toda la publicidad es que la gente quiere cambiar de alguna u otra forma. Y el trabajo del publicista consiste en convencer al público de que su producto o servicio añadirá una dimensión que ellos desean y necesitan en sus vidas. Muchas personas quieren ser cambiadas en su interior, en alguna dirección que les haga sentirse menos culpables y más satisfechos con las vidas y consigo mismo. Existe un sinnúmero de programas, filosofías y religiones que promueven satisfacer esos deseos. Muchos esquemas fabricados por el hombre tuvieron éxito en hacer sentir mejor a las personas con respecto a sí mismas. Pero las ideas promovidas por ellos no tienen poder para quitar el pecado que trae los sentimientos de culpa e insatisfacción. Estas ideas tampoco pueden poner a los hombres a cuenta con Dios. Y de hecho, mientras más exitoso sea el método de ese propio punto de apoyo, más alejan a las personas de Dios y las distancian más de su salvación. Pablo nos habla de poder de Dios para diferenciarlo del poder de los hombres. El poder humano es lo que otorga al hombre fuerzas y salud en cuanto a su vida en la carne. Es el poder que lo capacita para hacer las cosas propias de la carne.
Pero este poder Dios lo redujo a la nada por medio de la cruz de Cristo, para darnos su propio poder que otorga al hombre fuerza y salud en cuanto a su espíritu, y que lo capacita para hacer las cosas propias del espíritu. En la cruz de Cristo, la fuerza del hombre, y es algo que Dios trabaja en nuestras vidas. El Señor transforma nuestro ser, pero yo me sigo creyendo poderoso, ¿no es cierto? No, yo puedo ir, yo puedo hacer, no te preocupes, no. En la cruz de Cristo el poder del hombre lo redujo a nada, para que ahora el poder de Dios, esta Möglichkeit, esta capacidad para hacer algo que Dios nos ha otorgado, es para hacer ahora las cosas espirituales. Esa es la diferencia. Salmo 60, versículo 11 y 12. Continuamos en la iglesia de Chillán, por favor. Salmo 60, 11 y 12. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Amén. Porque vana es la ayuda de los hombres. En otra versión dice: vana es la salud de los hombres. En Dios haremos cosas poderosas. ¿Cuántas veces nosotros le queremos ayudar a Dios? ¿Cuántas veces? Con la mejor intención. Con la mejor intención, sin duda. No nos damos cuenta del límite entre el poder del hombre y el poder de Dios. Espera en Dios. Ahí nosotros apuramos. No, es que yo podría hablar con... ¿Se da cuenta? Aparece naturalmente en nuestras vidas. No, vamos a... ¿Qué nos dice el Señor? Me tengo que esperar en Él. Él se va a manifestar. Él va a ser con nosotros. Él se va como esperaba David. Dios le dijo: cuando se muevan las copas de los árboles, y ahí estaban. Me imagino cuántos generales venían a hablar con el rey. Ahora está oscureciendo, vamos ahora. No, tenemos que esperar. El poder de la influencia. No, yo tengo buenos contactos. No, esto lo hice yo, para la gloria de Dios, pero lo hice yo. Y empezamos nosotros. Pero acá el comentarista nos dice que en la cruz murió todo poder del hombre para que pudiera ahora este poder de Dios hacerse manifiesto hacia nuestras vidas y hacia nuestros corazones. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, nuestra vida es espiritual y debemos esperar en Él, para que en el momento propicio ese poder de lo alto, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia que habita en nuestros corazones, su Santo Espíritu, ahora se movieron las copas de los árboles, avanza. Ahora es momento de avanzar. Salmo 33, versículos 16 y 17. El reino se salva por la multitud del ejército, y escapa el valiente por la mucha fuerza. Mano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Amén. En la otra versión dice: el reino se salva por su gran poder.
La versión que nosotros tenemos dice, el reino se salva por la multitud del ejército, no es por su propia fuerza, no, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces nos muestra cómo, ¿no es cierto?, en la vida del espíritu, la fuerza del hombre tiene que reducirse a nada. Nos cuesta pensar en eso, nos cuesta creer en eso, porque esta es casa de oración y puerta del cielo. Es decir, aquí hablamos las cosas espirituales para su gloria. Pero inmediatamente de ahí hacia afuera es exactamente lo contrario. Tú lo puedes todo, la fuerza está en ti, el poder está en tu mente. Tú lo puedes lograr. Y esas son las premisas del hombre carnal, del hombre que no conoce a Dios. Y ahí estamos nosotros en esta lucha para que la vida del espíritu sobrepase nuestra vida carnal. Difícil es esperar en el Señor, difícil. El proverbio popular dice, la espera desespera. Pero el Señor se manifiesta. A veces cuando tenemos que esperar, cuando estamos sin trabajo y tenemos hijos y van pasando los días y queremos darle una ayudita al Señor, voy a hablar con Él, voy a hablar con este otro, voy a hacer esto. Empezamos a buscar, pero el Señor nunca nos deja. Él siempre se muestra. Él siempre se muestra. Él es soberano. Todo está bajo su control, incluso el mal. Lo que muchas veces para mí es mal, es necesario para que yo como cristiano aprenda más de Él. El no que nos habla nuestro pastor Marco, no por amor. Eso es la ley, la negación es la ley. Un niño pequeño que habitualmente acontece, llega a una edad en la cual hay que colocar, ¿no es cierto?, unos protectores de los enchufes, porque el niño naturalmente quiere meter los dedos en el enchufe. Ahí viene la mamá que le dice no, y no lo deja. Y si el niño es porfiado, porque viene en nuestra naturaleza la desobediencia, quiere poner los dedos y llora el niño. Y no lo entiende ahí el niño. No lo entiende. Pero cuando tiene 16 años, o cuando es papá o mamá, ahí entiende lo que la mamá le enseñó. Entonces muchas veces nosotros no logramos entender cuando Dios nos dice que no. Y reclamamos y todo. Todas las cosas para la postre hacernos bien. Pero colocarnos en esa condición de esperar el momento de Dios no es algo fácil. No es algo fácil. Por eso que nuestra comunión con Dios, con su Santo Espíritu, el estar en plena comunión con su Santo Espíritu es algo fundamental. Ahí voy yo observando las cosas de la carne y me entretengo ahí. Si las cosas de la carne no son malas, ¿no es cierto? Son un buen deleite. Pero nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora somos hombres espirituales. El Evangelio es el poder del Espíritu, vale decir las riquezas, las armas, los recursos de donde procede todo su poder, y este poder procede de Dios. En otras palabras, las riquezas, las armas, el oro, la plata, los imperios y otras cosas de esta índole constituyen el poder de los hombres. De estas cosas los hombres se valen para hacer todo lo que hacen, y sin ellas nada pueden hacer.
Pero todo esto debe ser reducido totalmente a la nada, al menos como factores en que los hombres ponen su confianza y su orgullo. De otra manera, no estará en nosotros el poder de Dios. No sé si tenemos todavía en Chillán algún hermano que pueda leer, o lo hacemos acá en Makarov. Lucas Leímos todos. Amén. Entonces acá en Makarov, hermana Tiara. Hermana Tiara. Lucas capítulo 7, versículo 22. Hermana Sarita Navarrete, Salmo 49, versículo 6. Todo esto debe ser reducido totalmente a la nada, al menos como factores en que el hombre pone su confianza y su orgullo. El Señor nos puede dar todo. El Señor también nos puede dar acá un buen pasar. ¿Por qué no? Si de Él son todas las cosas. Pero mi confianza, mi reconocimiento y mi orgullo no puede estar ahí. Ese es el punto. No, entonces ahora tenemos que... No, el Señor nos puede dar perfectamente. Y el Señor donde nos coloque nunca vamos a hacer cola. Los hijos de Dios siempre están a la cabeza. Claro, sin duda. Pero no podemos tener ahí la confianza y el orgullo. De otra manera, porque si tenemos la confianza y el orgullo en ese punto, ya recibimos nuestra recompensa. No hay recompensa por ello. Ya la recibimos, el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los demás. Y nos vamos vanagloriando. Y ese trabajito que nos dio el Señor, que con tanta humildad lo pedimos, después nos empezamos a olvidar de Dios. Y así somos los hombres. Y después creemos que nosotros, por nuestras propias condiciones y méritos, lo logramos. Tenga el Señor misericordia, para que siempre este poder desde el Santo Espíritu esté hablando en nuestros corazones. No es mérito tuyo, Dios te lo dio. Lucas capítulo 7, versículo 22. Amén. Hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. A los necesitados, a los pobres de espíritu, a ellos es predicado el Evangelio, de lo cual nosotros hacemos parte, sin duda. Leprosos, es decir, enfermos, sordos, muertos, pobres, a ellos fue anunciado el Evangelio, por su misericordia. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que tiene que llegar el pastor Pablo, no. Tiene que llegar un hombre humilde, un hombre que todo lo que somos, todo lo que llegaremos a ser es por su misericordia, por su poder. Y yo estoy llamado a reflejar la gloria de Dios. ¿Se imagina Jesús cómo Él vivió en esta tierra? De lo que Él se despojó es algo muy grande, hermanos. Él se despojó de este poder. Yo podría decir en este momento una legión de ángeles, y todo esto se acaba. Jesús es Dios. Él también es omnipotente. Pero por amor se despoja de todas esas cosas y se hace débil y se hace flaco para nosotros. El poder de Dios ahí se manifiesta, ahí es donde se muestra. Tiene que bajar, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que menguar. Mis razones, mi poder, mi fuerza, mi lógica, mi raciocinio, todo lo mío tiene que menguar para que Él crezca. Hermana Sarita, la escuchamos.
Salmo 49, versículo 6. A Dios sea la gloria. Amén. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Amén. Amén. Se jactan. Naturalmente nos pasa. No pensemos en el vecino, no, nosotros. Los que confían en sus bienes se jactan. Se jactan. Naturalmente vamos a caer en estas cosas. Todo aquel que no cree la verdad no solo es avergonzado por el Evangelio, sino que lo contradice, por lo menos en su corazón y con sus hechos. Mientras uno haya su placer y deleite en las cosas de la carne y del mundo, es imposible que haya deleite y placer en las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Qué queremos ser? Si el Señor nos ha degustado de este poder del Evangelio que ha transformado nuestras vidas, levantándonos del sepulcro y regenerando nuestro ser completo, nos regeneró. Y ahora puedo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Estas son las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales dadas a nosotros por gracia. No hemos hecho nada, ni merecido nada para tener la paz que tú tienes. Con tu niño enfermo colocas la mano sobre él. Señor, sánalo, Señor. Señor, ayúdame a pasar este proceso. Señor, tengo un problema. Señor, endereza este camino. Señor, abre puertas que aquí no hay. Él hace todas esas cosas. Pero tenemos que vivir la vida del Espíritu, no con nuestro poder, no con nuestra fuerza. Hermano Alfonso, 1 Corintios capítulo 2, 14. Hermano Abdías, Romanos 8, 7. Primera de Corintios 2, versículo 14. Amén. En nombre del Señor. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. El 15. Voy a leer el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Contra tales cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. Cuando estamos en la vida del Espíritu. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, frente a estas cosas no hay ley. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y colocó sus leyes, las grabó en nuestros corazones. Estas leyes que el hombre cada vez más se aleja de estos preceptos bíblicos, que es la ley de Dios, cada vez se aleja más. Por lo tanto, no podemos esperar nada nosotros de la justicia terrenal, porque está lejos de Dios. Por eso somos llamados a vivir la vida del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 7. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No es algo que nosotros podamos, no, a ver, vamos a tratar de vivir el poder de la carne y el poder del Espíritu. Vamos a tratar de, ¿no es cierto?, de combinar las cosas. No, la palabra del Señor es clara y categórica. Un camino ancho y un camino angosto. No hay mejor que fueras frío o caliente, pero tibio no. El tercer camino no existe para Dios. Y aquí Él es muy claro.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. No hay cómo juntar una cosa con la otra. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tomar una decisión. Tomar una decisión. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, dice el himno. He decidido seguir a Cristo. Esa decisión la tenemos que tomar. Pero no vamos a poder convivir con ambos poderes. No. No tenemos esa capacidad para poder hacerlo. Y la palabra del Señor es categórica. Si yo mirad con diligencia cómo andáis. Si yo descuido las cosas del Espíritu, las de la carne van a florecer, pero inmediatamente. Y la palabra del Señor nos dice que cuando abandonamos la vida del Espíritu, que el Espíritu de Dios es limpio, el Espíritu de Dios es ordenado, así queda la casa vacía. No está más. Dice que donde había 7 van a volver 14. ¿Se da cuenta? Entonces, vivamos la vida del Espíritu y podamos recostar nuestra sien en nuestra almohada confiando en el Señor, esperando en el Señor. Y esto un día se termina, cuando se escuche la trompeta. Subid, benditos de mi Padre. Vamos a estar por una eternidad cantando, alabando. Va a haber una cena, las bodas del Cordero, la esposa, nosotros, la iglesia, esperando. Maravillosa la vida del Espíritu, para que no nos entretengamos con las cosas de la carne. Arribamos pues a la siguiente conclusión final. El que crea el Evangelio tiene que llegar a ser débil y torpe ante los hombres para poder ser fuerte y sabio por medio del poder y de la sabiduría de Dios. Manana Paula, 1 Corintios 1, 25 al 27. El que cree al Evangelio tiene que llegar a ser débil y torpe ante los hombres, sin parecer ni hermosura. Dice la palabra del Señor, el ejemplo de Cristo. Él pudiendo llegar con toda la pompa de un rey y no de un rey de esta tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y poderoso. Él es el Rey de la gloria. Sin embargo, se hizo siervo, donde no tenía cómo reclinar su sien. Eso es lo que tienen que ver en nosotros el mundo. Débil, torpe. No, si este lo hago tonto, si este, no sé. Oye, pero ¿no te lleváis lo que...? No, un hijo de Dios no hace eso. Oye, pero no, vámonos antes, si el jefe no está. No. Eso no hace un hijo de Dios. Oye, pero si todos roban. No soy llamado a hacer eso. Pero que soy torpe, ¿cómo soy tan...? Oye, pero sí, oye, pero ¿qué le hace? ¿Sí? Son tan ricos, tienen un imperio tan grande. No, que yo sirvo a Dios. Y ahí es donde aparece el torpe, el débil. Pero tenemos que ser así para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. 1 Corintios 1, 25 al 27, hermana Ana Paula. Amén. Nombre del Señor dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén.
Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es el poder que Dios ha colocado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas. Es pues preciso que todo poder, toda sabiduría y justicia tenga que ser ocultada, sepultada y despojada de su falso prestigio, enteramente a la imagen y semejanza de Cristo, el cual se despojó a sí mismo, escondiendo al máximo su poder, sabiduría y bondad. Muy difícil es, en efecto, esconder ante la propia admiración y despreciar todo lo que los demás ven y elogian. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? ¿Por quién vamos a decidir? ¿Cómo vamos a decidir? Que el Señor nos dé de su Santo Espíritu, este poder que fue otorgado, pero es necesario que yo mengüe. ¿Un poquitito? No, tengo que desaparecer para que solo la gloria de Cristo se pueda revelar en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros corazones. Por eso cuando recibimos un reconocimiento tiene que ser siempre para la gloria de Dios. Tanto amor que tiene esta hermana, amor de Dios. Y esa paz, esa tranquilidad no es mía, es de Dios. Pero usted siempre anda gozoso, gozo de Dios. Tenemos que desaparecer. Es necesario que todo nuestro poder desaparezca para que pueda crecer en nosotros su Santo Espíritu y poder tener una vida plena en el Espíritu. Si no, siempre vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí. En esa duda que invade nuestra mente. Estamos al límite. Que el Señor nos bendiga, que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas, nos dé una campanada, como dice este versículo final que leyó nuestra hermana. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Mirad, observemos nuestros caminos. Mirad con diligencia cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Sabiduría que está contenida en la palabra del Señor. No es lo que yo creo, yo pienso y lo que yo me imagino, la palabra del Señor. A mi Señor que vive doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela de la iglesia en Chillán para que pueda tener un pensamiento bíblico y también pueda orar por nuestra lección. Buenos días, hermanos, pastores, que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor esta oportunidad de poder estar con ustedes en la escuela bíblica, aprendiendo de la palabra del Señor y recordándome, Dios, lo débil que soy, lo pobre que soy, que necesito de Dios. Solo creo que me ha estado sonando fuerte en mi corazón estos versos que voy a pronunciar ahora. Jesús dijo: ¿en qué se gloriará el hombre? ¿En su fuerza? ¿En su intelecto? ¿En su capacidad de resolver los problemas? Dijo Jesús: en esto gloríese el hombre, todo hombre, en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo que has enviado. Los fariseos le pidieron a Jesús que les mostrara una señal, porque Moisés les dio el pan del cielo en el desierto. Jesús los corrigió y les dijo: no fue Moisés que les dio el pan, fue mi Padre que está en los cielos que nos dio el pan. Así que el cuidado que tenemos que tener nosotros, ¿dónde ponemos nuestros ojos? Es Dios que nos da la vida, es Dios que nos da las fuerzas, es Dios quien provee, es Dios que prepara el día de mañana para nosotros. Es Dios y es Dios. Porque sin Él no podríamos hacer nada de los dos. Así que queremos poder de Dios, debemos sentirlo. Y las personas tienen que sentirlo.
Estas semanas atrás, aquí al frente de mi casa, hay torres de alta tensión. Son torres de distribución de energía. Y cambiaron los cables, los cambiaron todos, le hicieron mantención. Pero es impresionante en la noche, en el silencio, como usted escucha la corriente pasar. No se ve, pero se escucha. Y nosotros necesitamos poder. Son líneas de alta tensión. Entonces corre mucha fuerza, mucho poder por ahí. Y nosotros tenemos que ser alimentados por una estación primaria. La palabra de Dios es nuestra estación primaria. No tenemos sucursales. Esto es lo primero, el que nos sostiene. El poder de Dios es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene todo poder. Todo poder me ha estado en los cielos y en la tierra. Y eso es lo que nosotros buscamos a través del Evangelio. El que nosotros menguemos para que Él crezca. Tiene que morir este tabernáculo carnal para que crezca el espiritual. De otra forma, no podremos ver su gloria. La gloria del unigénito del Padre. Entonces Jesús nos dice a todos nosotros. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo dices por ti mismo o por lo que oíste? Entonces podamos decir por nosotros mismos, Jesucristo es el Señor. Que podamos decir por nosotros mismos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No por lo que oímos, sino que damos testimonio de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti como todopoderoso. Te tenemos a ti, Señor, como autor y consumador de nuestra fe. Padre eterno, invocamos tu nombre en el día de la angustia y tú nos enseñas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Sí, Señor. Entonces tu poder se gloría en mis debilidades, Amén. se perfecciona en mí a través de mis debilidades. En mis debilidades te pido, Señor, aumente nuestra fe. Dios eterno, que tu palabra golpee cada día más profundo mi corazón Sí, Señor. y podamos, Señor, hacer nuestras las palabras del salmista. Unos confían en caballos y otros confían en carros, mas nosotros haremos mención del nombre de Jehová de los ejércitos. En este esperamos, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, que todo lo que hagamos, que todo lo que nos propongamos hacer, sea por tu dirección en nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, calmarás el mar, tú calmarás los vientos, tú reprenderás los vientos y se hará grande bonanza, porque tú estás con nosotros en el barco, tú estás ahí, Señor. Te pedimos tu bendición desde Pucón a Santiago, en Brasil, donde están nuestros pastores también celebrando su escuela bíblica. Únenos en un mismo pensar y en un Amén. mismo sentir, y sea sobre nosotros derramado tu presencia y tu Espíritu Santo. Con lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Del Señor, vamos a realizar nuestra escuela bíblica dándole gloria a Dios con nuestro canto, ¿no es cierto? La doxología al Padre Hijo Redentor. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lore eterno tributad.
glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.